Y nosotros, pues, a ver, nuestro compañero, nos vamos con nuestra psicóloga particular, con nuestra Libertad Reyes Mellado, que desde luego, como siempre, bueno, desde que empezó esto de la pandemia, la verdad es que nos ha hecho una labor, bueno, yo creo que imposible de poder medir, en fin, lo que nos ha ayudado desde el principio prácticamente a sobrellevar toda esta situación. Así que antes que nada vamos a dar la bienvenida. Libertad, muy buenas tardes, ¿cómo estamos por ahí? Hola, buenas tardes a todos y a todas en esta semana más. Bueno, pues queremos hablar con Libertad hoy de algo que podríamos calificar como la fatiga pandémica. Libertad, ¿qué es eso de la fatiga pandémica? Explícanos un poco. Pues hoy hablamos de un concepto que está muy en la actualidad y que, según la Organización Mundial de la Salud, el 60% de la población la está padeciendo. Hablamos de la fatiga pandémica. ¿Y qué significa eso de fatiga pandémica? Porque ya el propio nombre nos va indicando como sensación de cansancio, ¿no? Como que ya estamos un poco hartos de esta situación. De hecho, en la población, en el día a día, pues estamos escuchando a muchas personas decir que ya están cansadas de la mascarilla, que ya están cansadas del lavado de manos, de tantas restricciones, de teletrabajar, de no poder hacer ciertas cosas. Estamos como un poco cansados. Hemos llegado ya a un momento de que ya no podemos más. Bueno, pues eso es precisamente la fatiga pandémica. Según la Organización Mundial de la Salud, es una desmotivación. Una desmotivación sobre todo a llevar a cabo aquellas conductas de protección o aquellas conductas que tenemos que llevar a cabo para contrarrestar esta pandemia o para prevenir el contagiarnos del coronavirus. ¿Y esto por qué ocurre a nivel psicológico? Bien, desde el principio hemos hablado que estamos en una situación totalmente anormal. Nunca habíamos vivido el ser humano una pandemia ni una situación de estas características y por tanto estamos teniendo un miedo prolongado. Es decir, cuando estamos ante un miedo, ante algo desconocido, nuestro cuerpo, nuestra mente se activa con aquello que llamamos estrés, que es un periodo de adaptación que tenemos a aquella situación que nos da peligro. Cuando ese estrés es a lo largo del tiempo o dura mucho tiempo o es prolongado, pues puede llevar a lo que la OMS denomina una fatiga. Y es decir, que ese peligro que tenemos en un momento dado, que asimilamos, que interpretamos y que intentamos responder de la mejor forma posible gracias al estrés y a todos esos mecanismos que tenemos para adaptarnos a una nueva situación, si lo llevamos a largo plazo, producen una fatiga. Y cuando hablamos de fatiga, hablamos de que hay una desmotivación, una incertidumbre, una desilusión. Estamos escuchando constantemente noticias negativas o incluso nos están llegando emociones negativas todo el tiempo. Y eso produce pues una falta de energía a llevar aquellas cosas, aquellas conductas, aquellos comportamientos que tenemos que llevar a cabo para contrarrestar el virus o para protegernos. Por tanto, la fatiga pandémica realmente es el sinónimo de una desmotivación, de un desinterés o una pérdida de interés por aquellas cosas que tenemos que hacer para combatir esta enfermedad, para combatir esta pandemia o para combatir este coronavirus. ¿Y qué podríamos hacer entonces para, en este caso, sobrellevar la situación sin que esta fatiga pandémica, como tú la denominas, pudiera afectarnos, por ejemplo? Bien, pues para todas las personas que están viviendo esa fatiga pandémica o que la han vivido o que según como nos está avisando la Organización Mundial de la Salud la vamos a vivir porque ya es casi un año el que llevamos con este afrontamiento de esta pandemia y es normal que sintamos esa desmotivación hacia determinadas conductas o esa incertidumbre, vamos a dar una serie de recomendaciones que nos pueden ayudar un poco mejor a ese afrontamiento de esa fatiga pandémica. Lo primero, cuidar nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Qué podemos hacer para cuidar lo que pensamos o cuidar lo que sentimos? Ya sabemos que ni los pensamientos ni las emociones las podemos controlar. Es algo que nos viene y no es algo que podamos controlar de ninguna manera porque es algo involuntario. Pero sí podemos pararnos a detenernos, a observarlas y ver de qué contenido son esos pensamientos o esas emociones y qué podemos hacer para dirigirlas. Vamos a observar si nuestros pensamientos están siendo demasiado negativos, si están siendo demasiado tremendistas, si son demasiado generalizadores, si son muy catastróficos, porque nuestros pensamientos, el 90% de nuestros pensamientos son mentiras, no son verdad, son creaciones o interpretaciones que hacemos de la realidad y por tanto nos vienen emociones
más negativas o menos negativas a nuestro sentir. Por tanto, vamos a cuidar esos pensamientos observándolos y sabiendo cómo los podemos dirigir. Por otro lado, otra de las cosas que podemos hacer es no dejar de hacer cosas placenteras. Aquellas actividades que te gusten en el día a día, rutinarias. Pueden ser actividades que son dentro de casa, como por ejemplo cocinar, darse un baño relajante, escuchar música, leer un libro, ver una película. Hay personas que les gusta coser, hay personas que les gustan hacer manualidades, hay personas que simplemente les gusta tener la casa en orden. Vamos a hacer aquellas cosas que nos den placer, tanto dentro de casa como fuera de casa. Dar un paseo, quedar en un momento dado con un amigo, aunque mantengamos la distancia de seguridad, hacer deporte que nos dé el sol, hacer aquellas cosas que a cada uno nos lleve algo de placer o algo de bienestar, y hacerlo de una forma diaria, o más bien que esté metido en nuestro día a día, o que si no lo podemos hacer todos los días, lo hagamos con cierta rutina o cierta frecuencia, para que todos los días tengamos una carga de energía con aquellas cosas que nos gustan y que nos dan placer. Otra de las cosas, además, que podemos hacer es no aislarnos. Tenemos que mantener el contacto con los demás, y para eso hemos hablado muchas veces de los medios tecnológicos que nos ayudan a ello, ya que con las restricciones no podemos hacerlo de forma tan frecuente ni con todas las personas que nos gustaría. Tenemos que acostumbrarnos a llamar a esas amistades, a hacer esas videollamadas, a mantener ese contacto que nos ayuden a estar en el día a día conectados con el mundo. Y por último, tenemos que mantener, como hemos dicho en muchas ocasiones, una rutina saludable en nuestro día a día. Es decir, tenemos que mantener una rutina de alimentación, una rutina de sueño, vamos a intentar mantener un ritmo de actividad, vamos a intentar en la medida de lo posible comer bien, higiene, es decir, aquellas rutinas que en el día a día nos hacen y nos ayudan a estar en orden y nos ayudan de alguna manera a sentirnos que vivimos con normalidad, aunque tengamos que pasar mucho tiempo en casa o aunque tengamos que cambiar nuestro estilo de vida. También es cierto que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos ha indicado que aquellas personas que han pasado el coronavirus tienen una fatiga pandémica después de esa enfermedad, porque pasar el propio virus deja un cansancio físico y emocional en el cuerpo. Por tanto, suma que además del cansancio que nos está provocando esta situación, tenemos el cansancio de quienes han pasado esta enfermedad. A ellos le decimos, a estas personas que hayan pasado el coronavirus, que tengan paciencia. Parece fácil decir esta palabra cuando llevan mucho tiempo confinados, cuando han pasado síntomas y días de síntomas en casa, pero aparte de esos síntomas que pueden dar, como es la fiebre, como ya sabemos, como es la falta de respiración, como es la pérdida del gusto, del apetito, etcétera, también están los síntomas de cansancio después de haber pasado el virus. Por tanto, no exigirse mucho después, los días posteriores de haber pasado la cuarentena, de haber pasado el virus, no exigirse mucho, tener paciencia y seguir esa rutina de recomendaciones que hemos hablado para mantener o para afrontar esa fatiga pandémica que ahora mismo nos está desmotivando tanto a todo el mundo.